Tengo el placer de presentar a la doctora Claudia Paz y Paz, quien fue la Procuradora General de Guatemala, primera mujer a servir en ese cargo. Ha sido juez, tiene un doctorado en Derechos Humanos, en Ley Criminal. Fue consultante al ONU en Guatemala, fundó el Instituto de Estudios Comparados Criminales de Guatemala, una organización de derechos humanos, y sirvió en el cargo de Procurador General del Ministerio Público de Guatemala de 2010 hasta 2014. Y durante ese tiempo, ella va a explicar y va a contar más, pero ella llevó a cabo el caso de genocidio contra el general Ríos Montt y ganó. Y es el único caso de un dictador en un corte nacional, a ser justiciado en corte nacional por el crimen de genocidio. Y por esa victoria y ese trabajo, ella fue nominada para el Premio Nobel de Paz en 2013, y también fue terminado en su trabajo por el gobierno que va a terminar ahora. Fue amenazada, su reputación atacada, una campaña de la élite económica del país y de los militares a manchar el trabajo que ha hecho y a cancelar el juicio. También ha trabajado y va a explicarnos sobre el caso de Ayotzinapa, donde 43 estudiantes de maestría para ser profesores fueron desaparecidos. Un crimen que no deja paz a las familias, que no saben qué pasó con sus hijos, sin resolución. Y peor todavía, que el Estado niega la verdad, no explica lo que ha pasado, ha mentido en todo. Entonces Claudia y otros miembros del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha trabajado para publicar y para investigar la verdad de este caso. Entonces yo considero a nosotros con mucha suerte de recibir a una persona, una heroína, una luchadora de la verdad. Aquí tenemos a Claudia Paz y Paz, y con eso voy a dejar el micrófono a Buenas noches. Aaron, muchas gracias por tus palabras, por la presentación, por la Universidad de Denver, por invitarme, por darme la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que hicimos en Guatemala en los últimos años. Justicia y Paz también por permitirme charlar esta noche con ustedes y en mi idioma, lo que se agradece muchísimo. Creo que me han pedido la difícil tarea de compartir dos casos que son muy complejos, tanto el caso de Guatemala creo que se habrá la parte de abajo. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Lo escuchas? El caso de Guatemala, que tiene sus propias complejidades, y el caso de México. Quizás los elementos que tenemos en común es que se trata de dos países que sufrimos de la violencia, que sufrimos de la inseguridad, que sufrimos también
del narcotráfico. Y el narcotráfico con las consecuencias que tiene con relación a la corrupción y el narcotráfico también con las consecuencias que tiene con relación a la violencia. Así que voy a hacer un esfuerzo por compartir con ustedes primero lo que... ¿No te escuchas? We're not getting the translation. Oh, the interpretation is not coming through. Translation is also It might, It's fine. Yeah, it's fine. maybe your headset's not working. I'll get you another. Disculpa. Oh, everybody can hear me, everybody else that has equipment. Okay. Yeah. ¿Listo? Por hablar primero de Guatemala y por compartir luego sobre el caso de México. Como muchos de ustedes saben, en Guatemala vivimos un conflicto armado interno, una guerra que duró más de 30 años. Terminó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Y durante esta guerra hubo más de 200,000 personas o ejecutadas o desaparecidas. Hubo tortura, hubo violencia sexual y la Comisión de la Verdad en el país, la Comisión del Esclarecimiento Histórico, señaló que entre los años 1981 y 1984 se cometieron en el país actos de genocidio. Uno de los objetivos claramente incorporado dentro de los acuerdos de paz era que se tenía que transformar el sistema de justicia de uno que había encubierto las más graves violaciones a los derechos humanos a uno que cumpliera con su obligación fundamental de proteger a los ciudadanos y de garantizarles el acceso a la justicia. Con este propósito se crearon nuevas instituciones en Guatemala, una nueva Policía Nacional Civil, un nuevo Ministerio Público, se llevaron los juzgados a todo el país, se creó también el Instituto de la Defensa Pública Penal, pero 10 años después de la firma de los acuerdos de paz, veíamos que esa promesa que se había contemplado de justicia para todos era una promesa sumamente lejana. Al contrario, la situación de seguridad se había deteriorado desde la firma de la paz, digamos de 1996 a 2006, los homicidios se habían incrementado, la impunidad era la regla en la respuesta del Estado frente a crímenes muy graves. Se acuñó una cifra que era muy dolorosa, ¿verdad? Que de cada 100 casos de delitos contra la vida, cada 100 casos solamente 5 se resolvían. Y en el año 2009 es el año que llegamos al punto más alto de muertes violentas, tuvimos 46 por cada 100,000 habitantes. Esto implicaba más o menos, llegamos a tener 6,600 homicidios y 600 de ellos eran muertes violentas de mujeres en condiciones muy especiales de crueldad. Hubo un hecho que provocó una crisis de seguridad en el país, y es que en Guatemala se asesinó a 3 parlamentarios salvadoreños y su piloto, y posteriormente se asesinó a los policías que presuntamente les habían dado muerte a los parlamentarios adentro de una cárcel de máxima seguridad. Este hecho ocurrió casualmente durante un año de elecciones, y las voces ciudadanas de defensores de derechos humanos que habían exigido la creación en el país de una comisión internacional fueron finalmente escuchadas. El gobierno de Guatemala pidió asistencia a Naciones Unidas
y en 2007 se estableció una comisión muy particular en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad, que si bien no es una fiscalía internacional, sí tiene facultades de investigación. Puede ser parte de los procesos ante la justicia y también tenía un mandato muy especial, que era un mandato de depurar, facilitar la depuración del sistema de justicia. Y el primer comisionado, Carlos Castresana, llegó al país en 2007 y ya fuera a través de investigaciones, ya fuera a través de presentar vetos, logró que la gran mayoría de los jefes de las principales entidades de justicia fueran sustituidos. Tuvimos un nuevo ministro de Gobernación, tuvimos una nueva Corte Suprema de Justicia, tuvimos un nuevo fiscal general que sirvió durante 2 años, en los que hubo avances importantes en justicia. Posteriormente él terminó su término, se nombró a otro fiscal general que tenía denuncias de estar vinculado con el crimen organizado. El comisionado entonces denunció estas conexiones del fiscal Conrado Arnulfo Reyes con el crimen organizado y renunció. Esto de nuevo provocó una crisis, un nuevo proceso de elección y finalmente yo fui nombrada como fiscal general el 10 de diciembre del año 2010. Estas nuevas autoridades en el sistema de justicia permitieron un trabajo distinto, unas nuevas sinergias. Había un divorcio entre las investigaciones que realizaba la policía y las investigaciones que realizaba la fiscalía, y finalmente se crearon equipos conjuntos. De este trabajo común llegamos a un mayor esclarecimiento de los delitos contra la vida. Pasamos de esa cifra que les decía de 5 a 30 de cada 100 casos que eran resueltos, y esto también permitió que bajaran los homicidios, de lo que les mencionaba, 46 por cada 100,000 habitantes, llegamos a 32 este año pasado. Situación muy distinta de lo que ocurre en Honduras y El Salvador, que sus tasas de homicidios han continuado en crecimiento. También se establecieron en el país, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció en el país lo que se llamaron tribunales de mayor riesgo. Eran tribunales que estaban en Ciudad de Guatemala y que tenían competencia sobre todo el territorio nacional. Tuvimos avances también en el combate al narcotráfico. Los 10 narcotraficantes más buscados fueron detenidos, casi todos ellos ya fueron extraditados, y avances también en la persecución a las pandillas. En Guatemala el crimen que cometen las pandillas es el crimen de extorsión. Paralelamente a estos avances, y quizás un poco antes, los sobrevivientes de las graves violaciones a los derechos humanos nunca renunciaron en su reclamo de justicia. Un primer caso, en realidad, fue el caso de Río Negro. Fue la primera condena, y donde Dios nos acompaña hoy en la noche. Fue la primera condena por una masacre en Guatemala. Fue en el año 2008. Y fue contra los patrulleros, contra los autores directos de esta masacre. Los primeros casos por genocidio y por crímenes de lesa humanidad fueron presentados por AJR, que es una asociación de sobrevivientes del genocidio que se estableció con sobrevivientes de todo el territorio nacional, de los lugares donde se habían cometido las más graves violaciones a los derechos humanos. Las primeras querellas se presentaron en el año 2000 y en el año 2001.
Sin embargo, los casos no avanzaron, más bien, como conversábamos, hubo criminalización frente a los abogados que habían presentado los casos, frente a los defensores de derechos humanos que habían presentado los casos, pero poco a poco algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad permitieron que los casos siguieran avanzando. Hubo una sentencia muy importante que dijo que los documentos militares no eran secretos, eran públicos. Hubo otra sentencia que declaró el delito de desaparición forzada era un delito permanente. Hubo una sentencia que dijo que no se extraditaba a 3 expresidentes, ex jefes de Estado que tenían órdenes de captura internacionales libradas por la Audiencia Nacional de España por genocidio, que no se les extraditaba porque debían de ser juzgados en el país. Y hubo una sentencia también muy importante en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaba a las autoridades judiciales nacionales retirar todos los obstáculos que el derecho de derecho impidieran, obstaculizaran el avance de estos casos. En esa época, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia era presidida por el abogado César Barrientos, y tomaron una decisión muy valiente. Dijeron: le ordenamos a todos los tribunales nacionales que cumplan con esta sentencia de la Corte Interamericana. No estamos. ¿Y por qué era importante esta decisión del Sistema Interamericano y esta decisión de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia? Porque las prácticas que habían usado los abogados para impedir el avance de los juicios era presentar lo que en Guatemala se llaman amparos, recursos judiciales destinados a entrampar los juicios. Hay un caso paradigmático en este sentido, y es el caso de la masacre de 2 R's, que se presentaron más de 50 amparos y suspendieron por más de 10 años las órdenes de captura, se habían girado. Entonces, con esta decisión, esos artimañas de los defensores, las presentaban de mala fe, ya no tenían efecto. A pesar de que los casos se habían presentado del 2000 y 2001, Ríos Montt, quien fue jefe de Estado en la época en que se cometió el genocidio, tenía un derecho que en Guatemala se llama antejuicio, porque era diputado al Congreso de la República. En enero del año 2012, él perdió la inmunidad porque dejó de ser diputado y se presentó él voluntario a los tribunales, creo yo, pensando que el juicio no iba a avanzar. Sin embargo, el caso que se había presentado por la Fiscalía y por los abogados de los querellantes de las víctimas era un caso muy sólido. El caso avanzó. El juez Miguel Ángel Gálvez, en los primeros meses del 2013, ordenó que el caso fuera juicio en contra de Efraín Ríos Montt y también del jefe de inteligencia de esa época, de apellido Rodríguez, y en marzo el caso dio inicio. Como les decía, es un caso muy fuerte, es un caso muy sólido. Teníamos más de 100 testigos, teníamos más de 40 peritos expertos y teníamos evidencia forense que se había recolectado durante las más de 1000 exhumaciones que se han realizado en Guatemala. Teníamos 1771 víctimas documentadas con nombres y apellidos que habían ocurrido en el área de Ixchil durante la época en que Ríos Montt fue presidente. Había un peritaje muy importante, que es el peritaje de Martelena Casaus, que hablaba de racismo. El racismo no es un elemento del delito de genocidio, pero sí explica
es un factor que explica la violencia que ocurrió en determinadas áreas del territorio guatemalteco. También se presentaron documentos militares. Un documento fundamental es el Plan Sofía, que es un plan de campaña y en él se encuentran testimonios, documentos, telegramas, comunicaciones que documentan diariamente las operaciones que se habían realizado en los municipios de Nevaj, Chajul y Cotzal. Quizás el momento más emocionante del juicio fue cuando iban a presentar su testimonio 10 mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Había sido sumamente difícil lograr que estas mujeres declararan, porque ni sus familias ni sus comunidades conocían sobre lo que les había tocado vivir, que habían sido violadas. Entonces nosotros pedimos al tribunal que sus testimonios se dieran a puerta cerrada, pero el tribunal nos dijo que no, que tenían que ser sus testimonios, los tenían que presentar como los habían presentado el resto de testigos en una audiencia pública. Yo recuerdo muy bien que discutíamos esa noche que en esas condiciones pues era mejor retirar la prueba. No queríamos volver a victimizar a las mujeres, aunque sabíamos que era una evidencia muy importante, pues no. Pero un compañero dijo, ¿por qué no les preguntamos a ellas? Son mucho más fuertes de lo que ustedes piensan, preguntémosles. Y así fue, ellas les preguntamos, ellas decidieron prestar su testimonio, decidieron que lo iban a presentar con la cabeza cubierta, con un chal, para que su rostro no fuera reconocido, y que las primeras sillas de la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia iban a estar también ocupadas por mujeres, que también se iban a poner el chal en la cabeza para que ellas no se sintieran solas al momento de declarar. Y declararon. Y fue muy fuerte porque sus voces lograron romper el silencio que se había tratado de imponer sobre lo que estaba ocurriendo en el juicio. A partir de ese momento era muy difícil, era imposible ser indiferentes frente a su valor, frente a su coraje, frente a su sufrimiento. Y los medios nacionales que no habían cubierto de manera adecuada el juicio comenzaron a recoger todos los testimonios que se habían presentado. Creo que se discutió finalmente en Guatemala qué era lo que había ocurrido durante la guerra, y creo que para los quienes pudieron prestar su testimonio, los sobrevivientes, fue muy importante porque se encontraron en la sala de audiencias a la par, en el mismo nivel que el perpetrador, en un espacio donde le pudieron decir en su cara a quien había ordenado las masacres, a quien había ordenado las violaciones a derechos humanos: usted hizo esto es un delito, véanos, nosotros somos personas, no somos animales, lo que usted hizo causó un sufrimiento personal, familiar de nuestras comunidades. La culpa que había estado en el cuerpo de los sobrevivientes durante tanto tiempo, por fin la pusieron en donde tenía que estar, en los perpetradores. El 10 de mayo tuvimos una sentencia condenatoria, como Aarón decía, la primera sentencia en un tribunal nacional por genocidio en contra de un ex jefe de Estado. Y creo que en cuanto hace la verdad y en cuanto hace a la justicia, fue muy reparador
para los sobrevivientes de este caso, para los sobrevivientes de otros casos que sufrieron violaciones de derechos humanos durante la época de Freddy Ríos Montt, para el país entero que supiera lo que había pasado. Desafortunadamente la sentencia duró solo 10 días, fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. Hubo mucha presión, el CACIF en pleno salió, el CACIF es la agrupación que reúne a los máximos empresarios del país, salió a pedir que se anulara la sentencia de la Corte. Posteriormente de esta solicitud la Corte anula, y por supuesto que es una resolución que yo no comparto. No lo comparto porque la Corte es un tribunal extraordinario y entró casi que, decimos nosotros, a litigar el caso. Bueno, hay que decir que la resolución de la Corte no fue unánime, fue por mayoría. Hubo 2 magistrados que firmaron su voto. Creo que eso es muy importante, ¿verdad? Fue una decisión dividida. 2 magistrados votaron que el juicio era válido, 3 votaron por anular la sentencia. La base para anularla tampoco es una base fundamentada. Como les expliqué, la mayoría de defensores en casos de violaciones de derechos humanos, más que prepararon un caso, una buena defensa, se ocuparon de obstaculizar el avance de los juicios. Les contrataron a un abogado que se presenta ante los jueces y les dice: yo soy amigo de uno de ustedes, enemigo de otros 2 de ustedes, por eso pido otro tribunal. Entonces le dijeron los jueces, y con razón: mira, nosotros estamos preestablecidos, usted se presenta hoy, si usted tiene problemas con nosotros, al que tiene que cambiar es a usted. Pero esa fue la base para anular el juicio. Después de que se anuló la sentencia, hubo retrocesos muy importantes. Se trató de negar lo que había pasado. El Congreso de la República sacó un decreto diciendo que en Guatemala no había habido genocidio, cuando es algo que solo puede competir a un juez, ¿verdad? Que una persona es culpable o no, si se cometió un homicidio o no, es una tarea de los jueces y no del Congreso. Hubo una campaña muy fuerte en contra de los funcionarios que habíamos llevado el caso, en contra de la presidenta del tribunal, la juez Yasmin Barrios, en contra mía. Se presentaron muchas querellas infundadas totalmente. Acortaron mi término de fiscal general. Yo tendría que haber salido en diciembre, lo acortaron en mayo. Hubo una elección de jueces que fue muy cuestionada en octubre del año pasado, porque se eligió a los jueces más por sus vínculos y su relación de compadrazgo con otras autoridades y no por sus méritos. Esto fue denunciado por una magistrada, Claudia Escobar, quien había recibido presiones para hacer un fallo a favor de la vicepresidencia. Ella lo demandó públicamente, renunció a la posibilidad de ser electa magistrada y tuvo que salir luego del país. Y a pesar de estas denuncias, estas y otras denuncias, pues dejaron la elección de magistrados con todos estos nuevos funcionarios cuestionados. En febrero de este año, el presidente dijo públicamente que la CICIG no iba a ser prorrogada. Esto, por supuesto, nos llenó de pesimismo sobre el futuro. Y la pregunta, ¿verdad? ¿Todo este esfuerzo valió la pena? ¿No valió la pena? Mira cómo estamos. Y para mí cuestionarme si no hubiéramos presionado tanto y si nosotros no hubiéramos llevado el caso de esta manera, si lo hubiéramos llevado de otra manera, y si hubiéramos esperado más, y qué vamos a hacer ahora. Pero sí presenta un caso muy fuerte, un caso de corrupción que llegaba prácticamente directamente a la vicepresidenta. Su secretario privado, Juan Carlos Monzón, según se decía en el relato que presentaron ante el juez, era el jefe de una estructura de defraudación tributaria que se había apropiado de millones de quetzales en un país pobre, en un país sin recursos,
las más altas autoridades estaban robando el dinero de los impuestos guatemaltecos. Teníamos una crisis hospitalaria, no había dinero para medicinas, no había dinero para gasolina de las patrullas. Y por el otro lado, pues no había impuestos porque se los estaban robando. Ese fue el primer paso frente a esta situación de la debilidad. El presidente tuvo que ratificar la prórroga de CICIG y la vicepresidenta renunció en el mes de mayo. Los ciudadanos de Guatemala salieron a la calle a reclamar justicia, a demandar justicia, algo que no habíamos visto en el país, por lo menos los que ahora estamos por cumplir 50 años. Yo sé que mi papá lo vivió, mi abuelo lo vivió, pero para nosotros ver una demostración, una manifestación de varios sectores, distintos sectores, de personas que venían del interior del país, de campesinos, de estudiantes, de amas de casa, de empresarios, ver que todas las universidades se unieron, los estudiantes marcharon juntos, reclamando por la justicia en contra de la corrupción, un hecho histórico. El presidente tuvo que renunciar después de que este mismo juez que dijo que Efraín Ríos Montt, Miguel Ángel Gálvez, que dijo que Efraín Ríos Montt tenía que ir a juicio, pidió la orden de captura de la vicepresidenta y ligó a proceso a quien entró como presidente y bueno, salió de la audiencia como procesada. En este momento estamos en un proceso de elección que va a ser a finales del mes de octubre. Había otro candidato muy cuestionado que finalmente no pasó a la segunda vuelta y la pregunta ahora sería, ¿qué vínculo tendría el juicio por genocidio y las reformas que se habían hecho al sistema de justicia con la posibilidad también histórica de llevar a un presidente en funciones a enfrentar cargos a la justicia, de hacerlo renunciar al final de su mandato? Un presidente que es un general retirado, que había tenido el apoyo también de las élites económicas. Y yo creo que sin duda sí tienen una relación en la medida de que, como les digo, fue el mismo juez. Y también se crearon equipos especiales de fiscales. Creo que durante los últimos 5 años la labor de ser funcionario de justicia en Guatemala se dignificó y los jueces los fiscales se sintieron empoderados para poder llevar estos casos tan serios, tan importantes. También se fortaleció el Ministerio Público para llevar investigaciones de esta magnitud. Y creo que también los ciudadanos, frente a casos tan serios de corrupción, de enriquecimiento injustificado tan evidente, ante la posibilidad de perder todos los avances que se habían logrado en el sistema de justicia, finalmente salieron a la calle a demandar que los cambios se profundizaran. Y la pregunta aquí es, porque se dice mucho, bueno, en Guatemala todo cambió, pero nada cambió. Quien quede presidente va a hacer lo mismo, los sistemas de partidos políticos siguen igual, la distribución económica del país sigue igual, pero yo creo que no, que las cosas sí cambiaron. Tenemos un poder judicial que hace 7 años o 5 años ni soñábamos que podíamos tener, y tenemos sobre todo una ciudadanía que sigue en las calles, va a seguir en las calles demandando justicia. No sé cuánto tiempo nos queda para hablar de México. Creo que aquí todo el mundo está con ganas de escuchar. ¿Y qué? Te cansas. Pues cambiando totalmente el cassette y poniéndome en el cassette de México. El 26 de septiembre del año pasado, en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero de México, ocurrió un hecho terrible.
un grupo de estudiantes, más de 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se dirigió a esta ciudad a hacer actividades de boteo. Más o menos a las 6 salieron de la escuela, llegarían a las afueras de Iguala, más o menos entre las 7:30 y las 8 de la noche. Actividades de boteo es pedir dinero y también iban a tomar autobuses porque había una manifestación en los días, semanas próximas en el Distrito Federal. Aparentemente esta es la toma de autobuses por estudiantes normalistas es una actividad tolerada por la policía y llegan a acuerdos con los dueños de los autobuses o con los choferes de los autobuses que van a pasar unos días en la escuela y luego pues van a regresar a continuar con su labor habitual. Los estudiantes llegan a las afueras, del municipio de Iguala en 2 autobuses, se dirigen a 2 puntos distintos y en uno toman un autobús. Le piden al chofer de este autobús, nos vamos a llevar el autobús, baja el pasaje, el chofer del autobús les dice no, vamos, acompáñenme al centro de la ciudad porque tengo que bajar el pasaje y luego nos vamos. Luego, llevarse el autobús, se suben en este autobús 10 estudiantes, se dirigen a la estación de buses de Iguala, dejan el pasaje y cuando tratan de salir son encerrados, no pueden salir, llaman a sus compañeros en 2 autobuses que se dirigen a la estación de buses y cuando están ahí el grupo de estudiantes dicen ya estamos aquí, vamos a tomar otros 3 autobuses. Entonces iban en 2 autobuses más otros 3 autobuses diferentes que toman, no el que originalmente tomaron, que llevaron y que bajaron los estudiantes, porque este ya no arrancaba, sino toman otros 3 autobuses y salen. Unos con rumbo al Zócalo y otros con rumbo a una ruta que les lleva más directamente de regreso a la escuela, una zona que vamos a llamar Palacio de Justicia. Desde que salen de la estación son perseguidos por la policía, ellos van en 3 autobuses, comienzan a dispararles. La hora es importante, esto ocurre más o menos entre las 9:30 a las 10 de la noche, son topados en un sitio por la policía municipal, no pueden avanzar, hieren gravemente a un estudiante, detienen a todos los estudiantes que están en el último de los autobuses de esa caravana y entre 25 y 30 estudiantes, y estos estudiantes posteriormente son desaparecidos. Tenemos 2 buses que salieron por el otro lado, a la altura de lo que llamamos nosotros el Palacio de Justicia, que ya es a las afueras de Iguala. Paran un primer autobús, bajan a todos los estudiantes que se dirigían en ese autobús y posteriormente estos estudiantes son desaparecidos. Acá venía otro 5º autobús. Sabemos que bajan a los estudiantes. Estos estudiantes sí logran huir a las propiedades en este lugar. Este bus, a diferencia de los otros, es detenido por policía no municipal, sino policía federal, y es escoltado hacia las afueras de la ciudad de Iguala. Este 5º autobús, por lo que les voy a explicar después, es un autobús muy importante. Si regresamos a la escena de los 3 buses que ocurrió en la calle Juan Nene Álvarez, donde, como les decía, hirieron gravemente al estudiante Aldo Gutiérrez y detuvieron, posteriormente desaparecieron a todos los estudiantes de un autobús, ya habían llegado otros chicos de la escuela normal, habían llegado maestros, habían llegado periodistas. Aquí ya estoy hablando más o menos de las 12 de la noche, y pasan 2 vehículos y acá disparan directamente en contra de la multitud
que se encontraba en una rueda de prensa improvisada, matan a dos estudiantes que no estaban en los primeros eventos, que habían llegado a socorrer a sus compañeros, y desaparece Julio César Mondragón, que aparecería el día siguiente asesinado y con el rostro desollado. Y hay todavía otro evento más de violencia. A la 1 de la mañana, un autobús de estudiantes de un equipo de fútbol que pasa por esta zona del Palacio de Justicia, donde les digo que detuvieron y desaparecieron a unos estudiantes y otros estudiantes lograron ir. Pasan por ahí y a unos 10 kilómetros de la ciudad de Iguala son de nuevo rafagueados, aparentemente también por policía municipal, y aquí muere el miembro de un joven, un adolescente de 15 años, miembro del equipo de los avispones, una señora que iba en un taxi y el piloto de este autobús. Si vemos, son varios eventos violentos que ocurren en varios lugares distantes entre sí, donde intervienen al menos dos policías de dos municipalidades, de la municipalidad de Iguala y de la municipalidad de Cocula, donde un autobús es detenido por policía federal. Al grupo de estudiantes, se me olvidó comentarles esto, el grupo de estudiantes que se baja del quinto bus sigue siendo perseguido toda la noche, hasta más o menos las 2 de la mañana, es decir, son eventos que comienzan a ocurrir desde las 9 de la mañana hasta por lo menos las 2 de la mañana. Y de acuerdo con el acceso que nosotros tuvimos al expediente, las autoridades, tanto municipales como federales, como estatales, como militares, tenían conocimiento de que los estudiantes se dirigían a Iguala más o menos desde las 5 de la tarde. Esto es a grandes rasgos lo que nosotros reconstruimos del expediente como hechos sobre los cuales no tenemos duda que así ocurrieron. Un poco tarde voy a explicar quiénes somos nosotros. Dada la gravedad del caso, en el mes de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nombró un grupo de expertos, somos 5. Hay 2 colombianos, un chileno, un español y yo, guatemalteca, que tenemos posibilidades de investigar el caso y sugerir líneas de investigación a la Procuraduría, sugerir líneas de búsqueda de los muchachos, revisar la manera en que se han hecho las reparaciones y sugerir también recomendaciones generales sobre el tema de desaparición. Nosotros presentamos nuestro informe de 6 meses el 6 de septiembre y creo que hay 2 conclusiones muy importantes. Según la versión oficial que se presentó en enero por el Procurador General de la República, los muchachos fueron detenidos, desaparecidos, llevados a un basurero en el municipio de Cocula, pero el basurero no es un lugar cerrado, es una barranca, como un lugar donde iban a tirar desechos. Y en ese lugar abierto, supuestamente, la versión oficial, los 43 estudiantes fueron asesinados, posteriormente quemados, sus cenizas, sus cuerpos tirados al río. Y una de nuestras conclusiones es que esto no puede ocurrir. Nosotros tuvimos con un experto nuestro, un perito de apellido Torero, un perito peruano, que después de hacer distintos estudios concluye que en un lugar abierto es imposible alcanzar una temperatura que haga cenizas, los restos de una persona en el tiempo que dicen los perpetradores, y con que nadie se hubiera dado cuenta, o sea, solo la hoguera necesaria para quemar esa cantidad de cuerpos se hubiera visto a una distancia enorme y hubieran tardado muchísimos más días
Y como estamos hablando de un basurero que tiene sustancias plásticas, muy probablemente el basurero completo se hubiera... Y con eso concluyo la otra parte que nosotros denunciamos muy fuertemente, es que nosotros desde que iniciamos a examinar el expediente, nos llamó mucho la atención este quinto bus, porque es un autobús que no se omitió totalmente del relato. Cuando se escucha la versión de los hechos que fue presentada por el Procurador General de la República, por Mario Caram, habla de 4 autobuses. Cuando examinamos lo que había pasado, en la versión que se había presentado a los jueces, dicen que este autobús fue destruido al salir de la estación de autobuses, lo que no coincide con las versiones y los relatos de los estudiantes. Cuando pudimos entrevistar al piloto de este autobús, él dio otra versión totalmente distinta. En el expediente había otra versión diferente manuscrita. Entonces, cuando pedimos ver el autobús, nos presentan un autobús que para nosotros no es el autobús, porque tiene características completamente diferentes. Nosotros logramos recuperar un video que no estaba en el expediente, de lo que había ocurrido en la estación, que filma totalmente cuando los estudiantes llegan, toman los buses, salen en 5 buses, y el bus que nos presentan no tiene las mismas características del bus que se ve en el video. Entonces nosotros pedimos en el informe del 6 de septiembre que se investigara un servicio que no se siguió por parte ni de la Procuraduría Estatal ni de la Procuraduría Federal, y es la posibilidad de que en este bus se estuviera transportando o dinero o heroína. Los estudiantes hubieran tomado por casualidad este autobús, y por eso es que las acciones de la policía que yo declaré estaban dirigidas a impedir la salida de los buses. Cuando estaban adentro de la ciudad, a impedir que pudieran salir; cuando iban saliendo de la ciudad, a impedir que llegaran a la carretera; y el que pensaban que estaba en la carretera, a evitar que el autobús que los avispone, a evitar que siguiera su ruta. Con certeza hay un caso en Chicago donde se está procesando a 5 ciudadanos mexicanos justamente por el traslado de heroína de Iguala hacia Chicago en autobús. Nosotros demandamos que esta hipótesis sea tomada en cuenta porque no se ha tomado en cuenta. Yo dejaría ahí la avalancha de información. Si tienen comentarios o preguntas. Muchas gracias, Claudia. Bueno, adelante, Javier. Mi pregunta para la doctora es: ¿cómo Guatemala pudo hacer un cambio en su sistema judicial y en su sistema ejecutivo, cambiando al presidente? Nosotros como activistas aquí en Colorado, la gente nos pregunta qué es lo que sigue en México. La versión que usted nos ha dado esta noche es muy cierta, y nosotros tenemos un documental en el que los sobrevivientes, estudiantes de la escuela normal, hicieron este documental, y ellos mismos están diciendo exactamente lo que usted nos dice. Creemos que la corrupción en México viene desde el presidente de la República. Hay muchas cosas y muchas cosas que la ciudadanía no puede cambiar. La pregunta: cuando ustedes cambiaron al presidente, fue un reclamo del pueblo, pero tuvo que haber un juez
que emitió la orden de que alguien, ese juez dio la orden de arrestar al presidente por corrupción, por malversación, por enriquecimiento ilícito. Usted que tuvo acceso al expediente y sabe esta historia de corrupción a todos los niveles en México, ¿cree que nosotros en México podemos seguir el ejemplo de Guatemala? Pareciera que en Guatemala fue un proceso rápido, pero fue un proceso de muchísimos años. Y la demanda por el establecimiento de una comisión internacional en Guatemala empezó más o menos en el año 2003, 2004, hubo un primer intento, las cortes dijeron no se puede, finalmente llegó la CICIG en el 2007, se tuvieron que cambiar a todas las autoridades, llegaron otras autoridades, luego hubo este retroceso que yo les contaba, o sea, es un fortalecimiento del sistema de justicia que ha durado, por lo menos ahora, desde que CICIG llegó, más de 8 años, ¿verdad? Es una tarea de jueces, de fiscales, de policías, y yo creo, no sé, los compatriotas que están acá, que un actor externo fue clave para los cambios que se dieron en Guatemala. Un actor externo que trabajara, eso sí, con las autoridades nacionales, con los fiscales guatemaltecos, con los jueces guatemaltecos, para a la vez que iba combatiendo estas estructuras del crimen organizado, iba trasladando capacidades. Igual en el caso ahora de México, la comisión, el grupo en el que estoy, grupo interdisciplinario de expertos independientes, es un actor externo que esperemos que pueda profundizar en la investigación de este caso. ¿Usted piensa que usted y sus cuatro compañeros corren peligro? Nosotros siempre que llegamos a México conversamos con las autoridades y tomamos las medidas de seguridad que las autoridades nos sugieren. Por ejemplo, en Ciudad de México no tenemos medidas de seguridad, pero si vamos a hacer un traslado a Guerrero, a Chilpancingo, a Iguala, sobre todo a Iguala o a Copula, vamos acompañados de Policía Federal, de autoridad. Por supuesto que es como un privilegio, ¿verdad? Porque esas mismas medidas de seguridad no las tienen el resto de ciudadanos. Entonces, más que tener temor o no tener temor, se trata de tomar las medidas de seguridad que las mismas autoridades nos aconsejan. Y por supuesto que nuestra situación no es la situación que viven todos los ciudadanos en México, que en algunos lugares su nivel de desprotección es muchísimo mayor. Otra pregunta. Bueno, como estaba diciendo, de los 5 camiones que aparecen ahí, que uno es, o sea, que llenan las fotos de que ese camión, o sea, se desapareció, pero le dieron otro. Entonces no puede haber la posibilidad de que los estudiantes, como se les llevó los militares, los tengan prisioneros en alguna cárcel clandestina de México, porque eso existe en Baboses, en México no existe en los papeles a cárceles clandestinas, pero ahí no les han dado permiso para entrar, nadie ha podido verificar esos papeles. No es posible que ellos estén ahí, que se pueda conseguir una orden para entrar a quitar esos papeles militares. Es tanta la información que tal vez voy a regresar un poquito. Los 5 autobuses, ninguno de los 5 autobuses fue detenido por la policía, sino de 2 autobuses la policía detuvo a los estudiantes y
posteriormente los desapareció. Este quinto autobús fue escoltado y llevado hacia las afueras de Iguala, pero cuando nosotros exigimos verlo en el marco de la investigación, es que ya no aparece. Bueno, que nosotros creemos que no coincide y le hemos pedido a la Procuraduría que profundice en la investigación para que aclare por qué las diferencias entre el autobús que se ve en el video y el autobús que se nos dice que es el quinto autobús, flecha roja. Y por eso también la duda, que los otros 4 autobuses fueron destruidos. Es el único autobús que no fue destruido. ¿Por qué no aparece en el expediente? Ahora son muchas preguntas, porque hay 2 versiones del chofer. Ahora, respecto a los militares, de acuerdo al análisis del expediente y de acuerdo con varios testimonios también que recibimos y de acuerdo con la información de C4, la certeza que nosotros tenemos es que ellos estuvieron presentes en varias escenas del crimen. En la escena de Juan N. Álvarez, en la escena de Palacio de Justicia, en estas 2 donde detienen y desaparecen a los jóvenes. Lo sabemos por las mismas declaraciones que ellos hicieron ante la Procuraduría. Y ahí hemos pedido reiteradamente que necesitamos entrevistar. No se nos ha dado autorización para hacer una entrevista directa, sino solamente que nosotros mandemos las preguntas que tenemos a la Procuraduría y la Procuraduría los va a realizar sin nuestra presencia. Pero para nosotros es fundamental tener esa posibilidad de hablar con ellos, porque tenemos, como les digo, la certeza que ellos vieron en un lugar cuando se llevaron a los chicos. Entonces tienen mucha información que nos es útil, no solo para la investigación, sino que también para la búsqueda. Pero que nosotros tengamos alguna evidencia que nos diga que están adentro de un cuartel militar. Pero puede existir la posibilidad. Hay muchas líneas de búsqueda que se tienen que seguir, dado que no tenemos certeza, sabiendo que lo que ocurrió en el basurero no ocurrió. La investigación está abierta a saber y buscarles donde puedan estar, donde quiera que estén. Última pregunta nada más. Nosotros somos activistas de Colorados Sin Fronteras. Nosotros luchamos para saber la verdad qué está pasando en México. ¿Qué está pasando con los estudiantes? ¿Qué está pasando con tanta gente desaparecida? ¿Qué está pasando con tantas fosas clandestinas de cadáveres que en Iguala, en Guerrero, están sucediendo? Cientos de cuerpos han encontrado y el gobierno jamás se da cuenta de lo que está pasando. Yo quisiera saber, ¿usted va a seguir en ese comité hasta encontrar la verdad o van a poner otro comité? Nosotros, inicialmente, como surge el grupo, es porque, dada la gravedad del caso, tanto el Estado como los familiares y sus representantes le piden a la comisión, necesitamos una asistencia y nombre un grupo de expertos. Entonces la comisión nos nombra por 6 meses. Nosotros presentamos que se terminaron exactamente el 2 de septiembre y en el acuerdo con la comisión dice que este periodo es prorrogable. Recientemente el Estado de México y las partes le pidieron a la comisión justamente que prorrogue por otros 6 meses. Vamos a continuar por 6 meses. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias por su presencia aquí. Yo como guatemalteca le quiero dar las gracias por todo el trabajo que usted ha hecho. Al mismo tiempo tengo una pregunta bastante concreta. En su experiencia con la CICIG, ¿por qué usted cree que ha tardado para denunciar a los del CACIF, que como guatemaltecos sabemos que ellos quitan y ponen presidentes y que siempre han jugado un papel
protagónico en cambiar los gobiernos. Porque sabemos que existe corrupción en el CACIF. Y eso, como siento yo, como que le está quitando un poquito de credibilidad a la CICIG por no también denunciar a los grandes empresarios, que también son ladrones. Yo creo que, sobre todo en los últimos meses, hemos visto en Guatemala casos inimaginables. Caso que yo les contaba, pero solo fue un caso. El caso de la línea, ¿verdad? Que llevaba hasta la vicepresidenta, exvicepresidenta, el expresidente, el caso de IPS, que llevaba hacia el que fuera secretario privado del presidente, también militar, exmilitar. El caso del que fue presidente del Congreso, Moadi, por venta de plazas, y que justamente fue miembro del CACIF. Y tenemos los casos últimos que han presentado contra las 2 juezas y un magistrado. Lo que yo conozco de la seriedad de las investigaciones del CACIF es que es que no presentan un caso mientras que el caso no tenga la fortaleza necesaria. Yo creo que hay que confiar en el avance de las investigaciones y en la objetividad que ha demostrado el comisionado Iván Velázquez de llegar hasta donde tenga que llegar y quienes estén involucrados ocupen el lugar social que ocupen. Son casos impensables, inimaginables. Y ocurrieron, ¿verdad? El mismo caso en contra del yerno del expresidente. Una mano más. Gracias. I was thinking we should probably be taking members of the Reagan administration to court here. I know that the United States is always very much involved in the violence of Latin America and other regions. I was wondering if the U.S. government is trying to impede your important work in any way, or if you're getting any support from governments like in Venezuela or Bolivia. And also, can you speak to the role of grassroots organizations in Guatemala or abroad that are helping somehow? Sí, yo creo que el rol de Estados Unidos en estos últimos años ha sido de mucho apoyo al fortalecimiento del sistema de justicia. Incluso estuvo la presencia del vicepresidente Biden, que públicamente le pidió al entonces presidente Pérez Molina que prorrogara el mandato de CICIG. Entonces, y han financiado también con fondos de la comunidad internacional, entre ellos de Estados Unidos, han financiado a esta comisión que ha sido tan importante para Guatemala. Y en general el avance de los casos pues tuvo el apoyo de la comunidad internacional, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países. Me imagino que por la gravedad de los crímenes, son crímenes ya de naturaleza internacional que interesan a la comunidad internacional en su conjunto. Esa es la actitud ahora.
hay como, pero pues, la pregunta que te pueden poner. Yo creo que en Guatemala durante muchos años para las víctimas sobrevivientes fue fundamental el apoyo que existía desde afuera, de ciudadanos en Europa, de ciudadanos acá en Estados Unidos, de ciudadanos en Canadá, que los acompañaron en este camino de exigencia hacia la justicia. Durante el juicio, creo que las miradas internacionales eran a veces mucho más efectivas que las nacionales, porque como les comento, hubo un momento que hubo un cerco, entonces afuera se veían las noticias y así tenían que volver al país. Que se vea lo que ocurre, que se denuncie lo que ocurre, que se acompañe a los defensores de derechos humanos en Guatemala es importantísimo. Pero además, en este caso particular de genocidio, se habían presentado las querellas en el 2000-2001 y en el país no avanzaba. La Premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú, había presentado un caso en España. Estaban los dos casos y se hizo como un equipo de abogados guatemaltecos y abogados de Estados Unidos y abogados españoles y se reunió toda la prueba, incluso prueba que fue vital en el proceso, videos que se habían grabado en la época en que Ríos Montt era presidente por una periodista de Estados Unidos, que creo que ni pensó la importancia de lo que ella estaba viendo, filmando y denunciando en aquel momento. Esa evidencia se presentó en España y mucha de esa evidencia también se presentó para el caso en Guatemala. Es un video donde la defensa de Ríos Montt era: yo no sabía, yo no mandé, ellos actuaron solos. Pero cuando él era jefe de Estado le preguntó a la periodista: pero usted sabe lo que está ocurriendo. Y él dijo: si yo no supiera, si yo no mandara, ¿qué estoy haciendo aquí? Es la cara que puso cuando él vio el video. Pero entonces sí es como un esfuerzo, una lucha que va más allá, la lucha por la justicia, por graves violaciones a los derechos humanos, que va más allá de las fronteras del país de Guatemala. Brevemente una pregunta en español. Creo que todos estamos interesados en ver si, a fin de cuentas, Ríos Montt va a ser enjuiciado nuevamente. Y vi una entrevista con Jazmín Barrios. Ella dijo que no fue la sentencia que fue revertida o anulada, sino que fue el juicio por supuestamente apelaciones de los abogados de Ríos Montt. Pero si lo someten a juicio nuevamente, sin apelaciones ya que todos los asuntos legales se resuelven, la misma sentencia puede ser reafirmada y puede ser condenada. Cuando fue la sentencia, condenaron a Ríos Montt y absolvieron a Rodríguez Sánchez. Y Rodríguez Sánchez, el jefe de inteligencia militar, a pesar de que había sido absuelto, no reclamó contra la decisión de la Corte y estuvo de acuerdo en que el juicio volviera a empezar. Ahora eso dice Rodríguez Sánchez: miren, la sentencia anterior está firme, porque ni modo, él fue absuelto, y porque le hicieron un examen forense a Ríos Montt y él ya no es capaz de soportar otro juicio, él tiene demencia senil. Entonces sí está programado un juicio para enero ahora del 2016, pero para imponer lo que en Guatemala se llama medidas de seguridad. No hay una posibilidad de que enfrente prisión. I think we have time for one more question. Una pregunta más. Tommy. Thank you so much for being here.
You're one of my heroes, and I'm so proud of what you've done and your courage. And, sorry. And I think you probably know that when refugees came back from the mountains and from Chiapas, the international community was asked to send people to be with, to stand by, and protect those communities. And we here, from that time in 2006, participated. And since that time, we've had many people, some of whom are here tonight, who were in communities to stand by the fearful indigenous people who came back from its refugees. And some of our people, after the community said, we feel safe now, you can take your things away, then some of our companies accompanied witnesses to genocide and stayed with them. We've had several people here who were witnesses to genocide, who were accompaniers to witnesses to genocide. And some of the people who they stood by were people who were able then to testify at the trial of Rios Montt. I thought you'd like to know. Gracias por compartir. Y era otra de las tareas que va a señalar, que han sido fundamentales, y agradecerles por hacerlo. Dada la situación en Guatemala, hubiera sido imposible que fuerzas de seguridad, policías, prestaran seguridad a los testigos. No me imagino que fueran a las comunidades y estuvieran protegiéndoles por la desconfianza, por la diferencia cultural, distancia cultural, por mil razones. Y para nosotros era una fortaleza siempre saber que ustedes estaban con ellos. Yo tuve un problema de seguridad en un caso anterior, no era fiscal general, y acompañamos a una mujer que había sido violada por policía, y justo la discusión, ¿qué seguridad le ponemos? Que ella tiene que estar en su comunidad, era en Uspantán, en el Quiché, y me dijeron mis compañeros, tienen que ser brigadistas. Yo les pregunté, ¿pero eso es seguro? Pues es 100% de efectividad, no conozco ningún caso en donde haya fallado esa seguridad prestada por los acompañantes. Así que mil gracias, porque probablemente sin el acompañamiento de ustedes, el trabajo de nosotros se hubiera hecho muy difícil, si no imposible.